A veces el instituto se puede sentir como una auténtica jungla. Solo los más fuertes sobreviven. Y quizás para estar en el top de la cadena alimentaria no te queda otra que convertirte en una chica mala. Mean Girls definió a toda una generación. Fuente inagotable de memes, frases memorables y personajes inolvidables, Tina Fey nos trajo no solo una gran película que analiza las jerarquías entre adolescentes de manera desternillante, sino todo un himno para los millennials. That is so fetch. Pero ¿cómo lograron crear esta perfecta combinación de humor, drama y análisis social? Y lo más importante, ¿por qué Regina George sigue siendo un icono casi 20 años después? Why are you so obsessed with me? Adentrémonos en esta jungla adolescente para descubrir todo lo que hay detrás de esta película. Desde una larga lucha en la que la película casi se clasifica como más 18 por los chistes tan fuertes que tenía el guión, hasta cómo se ha convertido en la película favorita de internet. Y por cierto, si quieres sentarte a comer en la mesa de nuestro club súper exclusivo de Sensacine, no olvides ponerte algo rosa los miércoles, vestirte con el look más fetch que tengas y suscribirte al canal para no perderte vídeos como este si te han gustado. Get in, loser, we're going shopping. Tina Fey, la guionista que escribió Mean Girls, trajo algo fresco y poco usual a la industria. Una comedia que se centraba en la mujer y con multitud de personajes femeninos que no solo estaban bien escritos, sino que también eran verosímiles. La trama central no giraba en torno al romance, ni la persecución incansable de la mujer por emparejarse con un hombre, sino en las agresiones que podían darse dentro de las relaciones entre las propias mujeres. Se le ocurrió la idea después de leer un libro de autoayuda llamado Queen Bees and Wannabes. El libro era una guía para padres donde se definían las diferentes pandillas de chicas que se formaban en el instituto y cómo eran los patrones de comportamiento agresivo entre las chicas adolescentes. Su autora, Rosalind Wiseman, era profesora de artes marciales y conoció a muchas chicas adolescentes con problemas en el instituto. Hablando con diferentes chicos y chicas a lo largo de una década, pudo conocer a fondo cómo sufrían bullying a manos de adolescentes de perfiles muy concretos y que movía a dichos adolescentes a tener un comportamiento violento hacia otros chicos de su edad. A Tina Fey le impactaron muchas cosas que se contaban en el libro y pensó que fácilmente podría convertirse en una película. Tina llevaba desde 1997 trabajando en el Saturday Night Live como colaboradora y guionista, así que sugirió su idea de película a su jefe, Lord Michael, el mismísimo creador del Saturday Night Live. Pamela Anderson last week called police after discovering an obsessed female fan had broken into her house. In a related story, I really think we could be friends if you would just be cool about it. A Lord Michael le encantó la idea y se convirtió en el productor ejecutivo del film. Llamó personalmente a Paramount Pictures para proponerles el proyecto y se pusieron en marcha comprando los derechos del libro. Eso sí, cuando Tina Fey se puso delante de la máquina de escribir, se vio en un aprieto. Cayó en la cuenta de que el libro no tenía ningún tipo de narración ni ficción. Al ser una guía no tenía ninguna historia a la que agarrarse, así que tuvo que crear el mundo y los personajes de Mean Girls desde cero, inspirándose en su propia experiencia en el instituto y en sus amigos más cercanos. El primer borrador del guión se titulaba Homeschooled y era mucho más crudo y blasfemo que lo que vimos en pantalla, pero fue el primer guión que circuló entre directores y actores para iniciar el proyecto. El guión llegó a las manos de la gente de Mark Waters, que justo acababa de estrenar Freaky Friday, protagonizada por Jamie Lee Curtis y Lindsay Lohan, que también era una película que se situaba mayoritariamente en un instituto, así que Mark no quería saber nada de adolescentes por un tiempo. Pero su agente le insistió en leer el guión, y con razón. Waters dijo que había sido uno de los mejores guiones que había leído en mucho tiempo, así que se sumó de lleno al barco. Para continuar, Paramount les pidió solo una cosa. Debían descafeinar el guión para que no se catalogara como una película R, sino como PG-13. A Tina y a Mark les pareció bien. Al fin y al cabo, iba a ser una película dirigida a una audiencia de chicas entre los 12 y los 25 años, y tenían que poder verla. Así que quitaron algunos de los chistes que pudieran crear más controversia. Algunas de las cosas que rebajaron fue el rap de Kevin, que acababa con un que le podían comer la
y también multitud de palabrotas que decía Regina en sus diálogos, o en esta escena donde Demian y Janice llevan a Cady detrás de la escuela y Demian estaba fumando un cigarro, y Cady le decía que mejor no hiciera eso, y Demian le respondía: me mantiene delgado, que obviamente no podían poner adolescentes fumando en la película. Tuvieron que ir y volver varias veces a la MPA, Motion Picture Association, y siguieron cortando más y más cosas del guión. Cuando parecía que ya estaba todo bien para que lo pudieran ver menores acompañados, había un diálogo en especial que la MPA quería quitar de la película, y si no, se seguiría catalogando como R, y es la siguiente. Somebody wrote in that book that I'm lying about being a virgin because I use super jumbo tampons, but I can't help it if I've got a heavy flow and a wide set vagina. Yeah, I can't do this. Tuvieron que pelear mucho para conseguir que la frase sobre el flujo abundante y la vagina se quedara en la peli final, y es que Mark y Tina simplemente no cabían en su asombro, porque ese mismo año Anchorman había sido calificada como PG-13 y había una escena entera en la que literalmente Ron Burgundy estaba empalmado durante toda la escena, y ese era el chiste. O sea, se decían, ¿de verdad que una chica adolescente hablara sobre su anatomía era motivo suficiente para calificarla como R? Tina Fey escribió una extensa carta de su puño y letra a la MPA, denunciando lo que parecía una discriminación bastante sexista, y resaltaba que en el hecho de que una chica hablara sobre su cuerpo no tenía nada de blasfemo, profano ni explícitamente sexual, a diferencia de un señor empalmado delante de una mujer en público. Pero bueno. I think they're all pretty pleased with themselves. Ahora solo quedaba lo más importante, el reparto. La primera opción de Mark Waters para el papel de Cady fue Lindsay Lohan. Como hemos dicho, acababa de trabajar con ella en Freaky Friday y sabía que tenía el rango de actriz suficiente para interpretar a una Cady sutil y compleja. Y aparte de eso, Lindsay también había sido muy aplaudida por la crítica por su actuación. Siendo tan joven, fue capaz de interpretar a dos personajes muy diferentes, a una adolescente rebelde y agresiva y a la vez a su madre, una mujer mayor y madura, y que en ambos personajes fuera creíble. Además estaba en su punto álgido como niña Disney. Ver a esa chica dulce convirtiéndose en una chica mala era una idea muy potente en torno a su figura para explotar en la película. God, see, at least me and Regina George know we're mean. You try to act like you're so innocent. Pero Lindsay Lohan, al leer el guión, no quería ser Cady, quería interpretar a Regina, que le parecía un papel mucho más molón. Entonces fue cuando entró en escena la mismísima directora de Paramount, Sherry Lansing, y fue clara con el director. La audiencia simplemente no aceptaría a Lindsay Lohan como Regina. No aceptarían que fuera el personaje villano desde el inicio, e insistió en que debía ser Cady. Waters se juntó con Lindsay y volvió a intentar convencerla. Le explicó que Cady es la auténtica heroína de la historia, y bien es verdad que empezaría siendo la chica buena de la película, pero también tendría la oportunidad de hacer de chica mala, y lo interesante de esa historia. Finalmente, Lohan aceptó. Y curiosamente, Rachel McAdams, que tenía entre 24 y 25 años en aquel entonces, hizo el casting para interpretar a Cady, pero se veía demasiado mayor para el papel, pero sería una perfecta Regina. Para Waters tenía todo el sentido del mundo que Regina se viera un poco más mayor que Cady, en el sentido de que también es un personaje que había crecido un poco demasiado rápido respecto a los demás personajes, con su característica picaresca y altanería, por lo que finalmente consiguieron el combo perfecto. Cuando pensamos en Mean Girls, lo primero que se nos viene a la cabeza son sus gags desternillantes. So if you're from Africa, why are you white? Oh my God, Karen, you can't just ask people why they're white. Sus frases icónicas. It's October 3rd. Todos los memes que nos ha dado. She doesn't even go here. Y por encima de todo, el grito más épico del cine.
Pero más allá de los gags, la película esconde algo mucho más profundo. Tiene un guión con algo muy auténtico y atemporal sobre cómo lidiamos con las cosas durante la adolescencia. Mismamente, el Burn Book es un precursor del ciberbullying que explotaría años después en internet. No solo trata de peleas entre chicas, sino de cómo se construyen las jerarquías sociales que desembocan en violencia, de cómo dejamos de ser nosotros mismos por poder encajar y cómo todos podemos caer en dichas conductas. Veamos cómo Mean Girls es, en realidad, un análisis social agudo con mucho subtexto y diferentes personajes que son mucho más complejos y ricos de lo que parecen. Por una parte, se explora la formación de las jerarquías y la forma de escalar en dicha jerarquía. Es un tema que se refuerza repetidamente tanto visualmente como en los diálogos, mostrando el instituto como un reino animal, donde también existen jerarquías, y solo el más fuerte y despiadado puede estar en lo más alto. Remember when we saw those lions fighting over the warthog carcass? I'll be the warthog. Cuando Cady llega al instituto, no tiene ningún tipo de poder, está en lo más bajo de la cadena alimentaria. Nadie la respeta ni la acepta en su grupo. Está totalmente perdida en el mundo moderno, pero Janice y Demian le indican que tiene algo que le puede ayudar a ganar algo de poder dentro de la jerarquía social del instituto. Oh, you'll get socialized all right, a little slice like you. What are you talking about? You're a regulation hottie. El físico y las apariencias son una moneda social, y Regina George esto lo sabe muy bien. Homeschooled. That's really interesting. Thanks. You're like really pretty. Thank you. So you agree? What? You think you're really pretty? Regina identifica a Cady instantáneamente como competencia y practica el truco más viejo del mundo. Ten a tus amigos cerca, pero a tus enemigos más cerca aún. Y algo que está intrínsecamente ligado a la apariencia es la autoestima. Regina ridiculiza a las personas que hay a su alrededor por su físico, las coloca como personas inferiores para mantenerse en lo alto de la jerarquía. Es capaz de reconocer a una persona que no tiene problemas crónicos de falta de autoestima, como es el caso de Cady, la cual se ha criado fuera del sistema y no se ha visto expuesta al instituto, que es una máquina feroz de crear inseguridades, y ve en ella una potencial abeja reina que la puede sustituir, y con razón, como veremos después. Cuando la incorporan a su grupo, le enumeran una serie de normas súper estrictas relacionadas con la apariencia y el físico, desde la ropa que debe llevar hasta lo que puede comer o no. Y es que la verdad, y esto toda mujer lo sabe, estar guapa, lo que se dice guapa de verdad, o lo que la gente interpreta como guapa, requiere de muchísimo tiempo y esfuerzo. Tienes que tener calculado al milímetro la ropa, el pelo, el maquillaje y tu cuerpo. Pero ese es el precio por estar en la parte de arriba de la jerarquía, donde el lema es nunca eres suficiente. My hairline is so weird. My pores are huge. My nail beds suck. Pero esta relación entre apariencia perfecta igual a estatus y poder no viene dada porque sí. Los adolescentes al final son niños intentando ser adultos, y todo lo que hacen en realidad es una imitación de lo que ven en la sociedad adulta. Ma'am, do you have this in the next size up? Sorry. We only carry sizes 1, 3, and 5. You could try Sears. En este mundo jerárquico, la apariencia perfecta solo puede ser una, y esa apariencia viene implícita con varias cosas. Una es la hiperfeminidad, es decir, tienes que ser percibida como lo que la sociedad entiende como una mujer perfecta. Otra de ellas es la heterosexualidad performática, es decir, tienes que interpretar de cara a los demás una sexualidad normativa y hetero, ya que es la única que está aceptada al 100% socialmente. Y la hipersexualización propia, es decir, debes mostrarte o dar la ilusión de que estás sexualmente disponible a los demás para ser deseable. Y Regina usa estos mismos estereotipos también como una arma arrojadiza contra otras mujeres, como puede ser, por ejemplo, intentar desprestigiar a Janice lanzando el rumor de que es lesbiana, intentando rebajarla en dicha jerarquía social, porque en su lógica ser lesbiana es algo que ataca frontalmente esa apariencia perfecta tan deseable. Y también en su lógica, todo lo que no se adhiera a esos estereotipos es inferior, peor y merecedor de humillación.
Otra manera de mantenerte arriba en la jerarquía es con el control de la información. Después de que Cady le digan todas las normas que debe cumplir sobre su cuerpo, Gretchen pregunta sobre qué chico le gusta, que justamente es el ex de Regina. Saber algo de alguien también te da poder sobre el otro, te da la capacidad de manipular a las personas por no revelar ese secreto o te puede ayudar a ganarte el favor de alguien revelándole el secreto de otra persona. Esto incluye también los rumores, algo en lo que Regina se mueve como pez en el agua. Sabe que los rumores pueden tener una doble función. Una de ellas es desprestigiar a otras personas mediante la mentira. Hello, may I please speak to Taylor Waddell? She's not home yet. Who's calling? Oh, this is Susan from Planned Parenthood. I have her test results. If you could have her give me a call as soon as she can. It's urgent. Thank you. Y la otra es poder crear en torno a ti una leyenda que te haga parecer casi como un ser fantástico y por encima del resto de humanos mortales. Here, her hair's insured for $10,000. I hear she does car commercials in Japan. Her favorite movie is Varsity Blues. One time she met John Stamos on a plane, And he told her she was pretty. Y es curioso porque Cady, al llegar a esta nueva sociedad, podría sentirse repelida por todas estas cosas, pero lo que ocurre es que cuando conoce a Regina, la admira. Aunque Janice se la describiera como una persona malvada, ella sonríe ante lo que oye. Cuando la defiende de un chico pesado, admira su aplomo y su seguridad. Está fascinada y cautivada por ella, pero no solo por ella, sino de lo que tiene, que es su poder. Ella misma desea tener ese poder, esa seguridad, ese estar en lo alto de la jerarquía, motivo por el que acaba convirtiéndose después, de hecho, en la nueva abeja reina. A nadie le gusta sentirse desplazado, y como la última mierda de cara a la sociedad, invisible y despreciado. Cady deja de ser quien es porque ser como es no le da poder, pero adherirse a todos estos estándares y estrategias sociales sí que se lo da. En esta historia, Cady es una persona fuerte que cree haber encontrado la manera de sobrevivir en esta jungla, pero es la manera equivocada, y eso es lo que la hace interesante. Otro personaje que me parece también muy interesante es Janice. Me parece un retrato muy fidedigno a cómo se ve una víctima de abuso narcisista. Se nos hace saber que Regina y Janice eran mejores amigas tiempo atrás, pero Regina la desechó de su vida. Podemos ver a través de Karen, Gretchen y Cady cómo Regina consigue ser el centro de atención de sus vidas a base de manipulación, coacción y desprecio por sus intereses y sus personalidades. Esto acaba en que, inevitablemente, la vida de la persona que esté cerca de Regina acabe girando en torno a ella. I was a woman possessed. I spent about 80% of my time talking about Regina, and the other 20% of the time I was praying for someone else to bring her up so I could talk about her more. Y luego Regina, después de convertirse a la fuerza en el centro de sus vidas, tiene la desfachatez de decir: Why are you so obsessed with me? Porque quiero decir, ¿quién no ha tenido alguna vez a una amiga mega narcisista que hizo que toda tu vida girara en torno a ella y a nadie más porque si no se enfadaba y aunque hayan pasado años de que hayáis cortado la relación la sigues stalkeando de manera compulsiva? ¿Verdad, chicas? God, okay, you have to do it, okay, and then you have to tell me all of the horrible things that Regina says. Janice encarna lo que también conoceríamos a día de hoy como el hate watching, tema muy explorado, por ejemplo, por creadoras como Soy una pringada. La extraña adicción que desarrollamos por saber y ver cosas de personas que odiamos profundamente, bien para reírnos de lo despreciables que son o para reafirmarnos en que nosotros tenemos razón en no ser como ellos, o validarnos como víctimas ante dicha persona. Y eso nos hace sentir de alguna manera mejor, pero también nos envenena. Mean Girls ha sobrevivido al paso del tiempo porque habla de cosas que se pueden aplicar perfectamente a la vida cibernética social que tenemos hoy. Como hemos dicho, el Burn Book es precursor del ciberbullying. Las apariencias y el control de la información son primordiales para ser un influencer relevante en las redes sociales. La dismorfia corporal es la orden del día y que se extiende debido a filtros que te corrigen el rostro y debido a los cambiantes estándares del cuerpo femenino. Y el auge de la personalidad narcisista que se mueve como pez en el agua dentro de este mar de violencia online, y cómo este ciclo se repite. Al igual que las niñas repetían lo que antes veían en la tele, las niñas repiten ahora lo que ven en las redes sociales. Y en fin, me encantaría seguir ahondando en todos estos temas, pero me temo que hasta aquí ha llegado el vídeo. La verdad es que analizar a Regina George como una perfecta villana no sería una mala idea, la verdad. Una teoría que personalmente me encanta es que Regina podría ser perfectamente queer-coded. Quiero decir, a lo largo de la película se comprueba
compara enamorarse con que te atropelle un bus, But this one hit me like a big yellow school bus. y Regina es atropellada por un bus. O también comenta esto de Janice con burla. Oh my god, it's her dream come true, diving into a big pile of girls. Y curiosamente la peli acaba con Regina en una multitud de chicas que se la echan encima. Pero bueno, al igual que existen hombres gay que son rematadamente homófobos, ¿no? Por no reconocerse su sexualidad, también ocurre con las chicas, ¿no? Que pueden ser lesbianas, pero performan una heterosexualidad de manera extrema ya que creen que es lo que se espera de ellas. No sé, pensando pensamientos. ¿Vosotros qué opináis? Como siempre, os leo en la caja de comentarios. ¡Chao! You always make me